Bienvenidos a Goroware. Hoy vamos a ver lo que es un SSD y los diferentes tipos que existen. Este vídeo no va a inundar la pantalla de números ni terminologías imposibles de entender. De esos vídeos hay muchos y muy buenos por YouTube. Este vídeo es una explicación tremendamente simplificada para aquellas personas que quieran empezar a entenderlo. Puristas y expertos informáticos, este vídeo no es para vosotros. Para empezar, deja claro lo siguiente. Un SSD no es más que un disco duro tradicional, las siglas HDD, pero evolucionado y mejorado. Hacen exactamente lo mismo. Es decir, almacenan el sistema operativo y todos los datos que quepan en él. Nada más. Lo repito, exactamente lo mismo que los HDD, pero mucho más rápido. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que internamente, en vez de estar fabricado con piezas móviles, con discos girandos y cabezales, están fabricados exclusivamente con chips y memoria. ¿Ventaja de todo esto? Consumen menos energía, ocupan menos espacio, no son tan sensibles a los golpes y las vibraciones y, sobre todo, como hemos dicho, son muchísimo más rápidos. Evidentemente también tienen sus desventajas. La principal es que tienen un número limitado de datos que se pueden escribir en ellos. Y además, el precio por gigabyte es mucho mayor que los HDD tradicionales. ¿Tenemos claro entonces que se usan exactamente igual que un disco duro tradicional? Pues entonces vamos a ver de manera muy simplificada los tipos de SSD que existen en el mercado. Nosotros nos vamos a centrar únicamente en los dos más utilizados por la inmensa mayoría de usuarios. Los SSD con conexión SATA y los SSD con conexión M2. Hay varios tipos más de conexiones que derivan o mezclan estas siglas y estos protocolos, pero actualmente estos dos son los más utilizados con diferencia. ¿Lo tenemos claro, no? SATA, M2. Pues vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre los dos. Vamos con los SATA, que son las conexiones típicas de los discos duros de toda la vida. Un cablecito fino que va conectado a la placa base y otro un poquito más ancho que va conectado a la fuente de alimentación. Solo esos dos cables. Este tipo de conexión, a su vez, tiene varias versiones, SATA 1, SATA 2, SATA 3 y todos son retrocompatibles. Es decir, que puedes conectarlo independientemente de que sea SATA 1, SATA 2, SATA 3, solo te va a limitar la velocidad. Como supondréis, el más rápido de ellos es el SATA 3. Este tipo de conexiones vienen en prácticamente todas las placas base de sobremesa que se venden en la actualidad y en la inmensa mayoría de portátiles vendidos hasta 2019 o 2020. A partir de ese año más o menos, los fabricantes han ido dejando de usarlos en detrimento de la otra opción, los M2. Así que vamos con estos últimos, los M2. Los M2 NVMe. La conexión M2, es decir, el huequecito donde se enchufan estos SSD, existe ya desde hace bastante tiempo, porque se necesitaba ocupar menos espacio del que ocupa el SATA. La llegada de la tecnología NVMe ha reutilizado esta conexión, la ha mejorado utilizando el protocolo PCI Express y la ha convertido hoy por hoy en el estándar del sector. Prácticamente todos los portátiles que salen a la venta actualmente tienen conexiones M2 NVMe. Y claro, como ocurre en SATA, en la otra conexión, hay de varias velocidades y son también retrocompatibles. Tenemos la generación 3, bueno, también teníamos la 1 y la 2, pero actualmente la generación 3, la generación 4 y la recién estrenada generación 5. Decir también que los hay de varios tamaños de longitud, siendo el de 80 milímetros el más usado. De hecho, para nombrarlos, lo que usamos son el ancho y el alto. Si veis un SSD M2 NVMe 2280 Gen 3 o generación 3, lo que estáis comprando es un SSD que mide 80 milímetros de largo, que mide 22 milímetros de ancho y que se enchufa a una interfaz M2 NVMe. Aquí os dejo con un resumen de los dos tipos de conexiones que hemos visto en el vídeo. Y lo he rellenado con las velocidades máximas que pueden alcanzar. Vuelvo a insistir en la idea del vídeo. Se trata de una visión muy simplificada del panorama actual de los SSD más utilizados para que las personas no iniciadas puedan empezar a entenderlo. A ver, pero entonces, ¿cuál compro? La respuesta es muy sencilla. Hay que mirar únicamente tres puntos. Uno, evidentemente, el tipo de conexión que tiene tu PC. Basta con mirar el modelo de la placa base u ordenador si se trata de un portátil y simplemente hay que ir a la web oficial a consultar las características. Ahí nos dirá el tipo de conexiones que tenemos, si SATA o M2. Punto 2.
La velocidad del SSD, imprescindible. Aquí es donde no nos podemos volver locos. Hay que comprar uno acorde con la velocidad de conexión que tengamos. Esto es evidente, ¿no? Por ejemplo, de poco sirve comprar un SSD SATA que lea y escriba a 500 megas por segundo si tu placa solo admite SATA 2, que limitará la velocidad a casi la mitad. Es decir, estás desaprovechando el SSD. O por ejemplo, si tu placa tiene M2 NVMe de la tercera generación y te compras un SSD de cuarta generación que lee y escriba a 6000, pues jamás vas a superar los 4000. También lo estás desaprovechando. ¿Funcionará? Sí, perfectamente, pero no estás utilizando toda la velocidad. Punto 3. La durabilidad. El dato más importante de todos. Esto se mide con el TBW, Terabyte Writer. O dicho de otro modo, los terabytes máximos que vamos a poder escribir en ellos antes de estropearse. Basta con ir a la web del fabricante, consultar el modelo y veréis este dato. Evidentemente, cuanto más grande sea, mejor. Ya os digo que los discos SSD se van degradando mucho antes de alcanzar este dato. Pero también es cierto que normalmente los fabricantes no se pillan los dedos y lo que es fallar, empiezan a fallar realmente un poquito más. Es decir, si te dice que tiene un TBW de 80, normalmente suelen empezar a fallar alrededor de los 100, 100 y pico. En fin, poco más. Espero que después de haber visto este vídeo tengáis más claro qué es un SSD y los principales tipos que existen. Si ha sido así, como siempre, agradecemos un like y una suscripción. Muchas gracias por vernos.